Doctor Claudio González Viescas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen Vamos día. a seguir hablando de los derechos de las personas con discapacidades. Hay algunas preguntas que han formulado y que me gustaría que puedas responder, si te parece bien. Sí, hoy vamos a cumplirle a la gente más o menos algunas preguntas, agradecerle también, principalmente cómo nos ha ido formulando las dudas que se les va generando a partir de tratar el tema. Así que bueno, vamos a intentar de responder las mayores preguntas que tengamos. Acá tenemos una de una persona que no sé si mi hermano de Concepción del Uruguay siempre tiene inconvenientes con una empresa específica de colectivos de larga distancia. Dicen que no tienen cupo y cuando le dan el famoso lechero que para en todos lados, obviamente para que desista para desalentarlo. Claro, bueno, básicamente ahí lo que dijimos en el programa pasado era que haga la denuncia en la Comisión Nacional de Transporte, porque es transporte de larga distancia, este caso específico, y obviamente va a tener que recurrir, o asistir a la boletería con un escribano, dejar constancia de esa situación, específicamente del pedido de pasaje, y bueno, lamentablemente, como en la mayoría de los casos de los derechos de las personas con discapacidad, va a tener que recurrir a un abogado e iniciar una demanda, primero por discriminación y también por el daño y perjuicio que se le puede estar ocasionando por no otorgarle el pasaje en forma. Ahora, da mucha bronca que uno se tenga que, digamos, las personas con discapacidad encima para hacer valer sus derechos, para que otro cumpla la ley, tenga que buscar un escribano, buscar un abogado, iniciar una demanda. Todo un trámite. Ese es el planteo. Nosotros cuando estudiamos el tema específicamente planteamos que hoy los derechos de las personas con discapacidad se ejercen así, en manera conflictiva. Eso es lo que es bastante chocante, ¿no es cierto? O sea, lo que nos lleva a un planteo de sociedad y un planteo cultural, ¿no es cierto? O sea, ya lo hablamos con el tema, no sé si le comenté a usted el caso de los bastones blancos y bastones verdes que existen para personas con no videntes. Ese tema en Buenos Aires al principio generó problemas porque el bastón blanco es para la persona con ceguera, o sea, no ve nada. Después están las personas con disminución de la visual, que no usan bastones blancos, sino usan bastones verdes. Entonces estos bastones verdes, la persona ve ciertas cosas. Sube al colectivo gratis y cuando, claro, se dan cuenta que ve, que no era ciego, claro, la gente se enojó y hasta le pegaron. Claro, una escala en la discapacidad. Como que no saben. Pero la gente no sabe y bueno, genera todo este conflicto, hay un desgaste muy grande. Un día sería muy lindo poder hablar con una madre que ha tenido que hacer los trámites en las obras sociales, cómo se sienten culpables como que estuvieran pidiendo limosna. Para chicos discapacitados. O sea, ellos van a pedir las prestaciones a las obras sociales y las hacen sentir otra vez, vos, ¿qué más querés? O sea, claro. hay una pregunta específica y aparte los lleva a la desinformación porque ya quedan asustados. Hay una pregunta donde un padre me pregunta específicamente si puede combinar prestaciones de rehabilitación con otras prestaciones del servicio, como por ejemplo centro de día, centro educativo terapéutico. O sea, porque tienen miedo de seguir pidiendo a la obra social. Fue específicamente el planteo. Entonces, la gente tiene que distinguir. La persona con discapacidad tiene que pedir lo que su rehabilitación requiera. El límite de lo que puede pedir está dado por sus necesidades. Tiene que saber diferenciar que no es lo mismo lo que es la prestación en rehabilitación a lo que es la práctica médica específica por la patología que sufre. ¿Entienden? Claudio, hay una pregunta relacionada con los horarios de los colectivos en la ciudad que tienen rampas. ¿Eso está previsto? No, lo mencionamos en el programa pasado. pasado. ¿No se publica? No está publicado en ningún lado y justamente a mí también me llegó la pregunta por otro lado y me comentaron, me dicen, nosotros tuvimos que ir a la empresa para que la empresa nos dé los horarios porque no está publicitado en ningún lado. ¿Y se los dieron a los horarios? La empresa sí se los da. El tema que, bueno, está la problemática que no se cumplen los horarios. Bueno, pero ese es otro tema. Pero la pregunta específica es, lamentablemente es responsabilidad de la Municipalidad de Santa Fe por medios públicos, hasta por este programa y por la televisión y por la radio, publicitar los horarios de los colectivos específicos para personas con discapacidad. Claro. Bueno, mañana viene el intendente, se lo podemos plantear. Es un temita interesante, publicitar. Y no es una vez al mes, sino tiene que ser una publicidad cotidiana, porque puede haber cambios. Otra pregunta que había estaba relacionada a una televidente que se quejaba por el estado de las veredas, teniendo en cuenta que se trata de personas con discapacidades visuales, ¿no? Sí, eso es un tema... Pero lo podemos dejar para otro. No, es un tema complejo, nosotros lo vamos a tocar, pero es un tema, o sea, concretamente soluciones directas y tiene que hacer una demanda la señora a quien tenga que hacerla específicamente
y si es en el caso de su vereda, de su zona. Ahora, solucionar el problema de la ciudad ya es un problema de política, es un problema que es real y es... vos tenés que hoy barreras arquitectónicas se trata en todos lados y no lo cumplen, pero bueno, es temáticas que también vamos a tocar. Otro tema que es interesante que nos preguntaron, el tema de pensiones. La pregunta era si mi hija con discapacidad tiene derecho a la pensión por discapacidad. Bien, la pensión es por discapacidad en la provincia de Santa Fe. Hay tres clases. Lo más importante es que son las que no son asistenciales, no son contributivas, o sea, las que no se ha ido aportando. Esas pensiones que no son contributivas, o sea, que nunca se aportó, tienen derecho a aquellas personas que no tienen ningún tipo de beneficio social. O sea, vamos a suponer, si un padre está cobrando asignación familiar por hijo con discapacidad, es incompatible con la pensión por discapacidad. Correcto. ¿No es cierto? Es incompatible. Si cuando no tiene nada... No tiene nada. Esa pensión es la que tiene que tramitar. ¿Y a dónde se tienen que dirigir? Bien, eso es lo que iba a decir. Hay dos pensiones. Yo voy a dar mi opinión personal específica, a la cual me hago cargo. Hay dos pensiones. Está la Ley 5110 y después la pensión nacional no contributiva. Esa pensión es la que nosotros recomendamos generalmente, que es la pensión nacional no contributiva en calle San Jerónimo, entre calle Juan de Garay, en el Moreno y Corrientes, de mano izquierda. San Jerónimo entre Moreno y Corrientes. En mano izquierda, ahí está la Caja Nacional de Pensiones No Asistenciales. Esa pensión es la que tiene que tramitar por el beneficio PROFE, que es Programa Federal de Salud, que todas las personas tienen derecho al PROFE, pero en discapacidad la cobertura, como es absoluta, o sea, tienen que tener un pago del 100% de las prestaciones, está garantizada por el PROFE. Por eso es muy importante que las personas con discapacidad no hagan la 5110 y hagan la pensión nacional. El monto es aproximadamente 450 pesos por mes y aparte tiene el beneficio de tener este sistema de seguridad social. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias, Claudio. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto.